Buenas tardes, ok. Vamos a continuar hoy una nueva clase. Les voy a mostrar un rato algunas cuestiones sobre el lenguaje Lisp y luego voy a entrar de vuelta a mostrarle algo del Tableau y también de Power BI. Eso voy a hacer hoy. Y esto va a ser más o menos la parte de teoría y la otra va a ser algo para poder ver un poco cómo se trabaja con esas dos herramientas. Bueno, ok, vamos a empezar entonces. Esta semana no hay tarea y solamente tienen este material subido en la plataforma. Bueno, para poder empezar, como ven, el nombre de este lenguaje ven que es Lisp y las primeras tres letras se refieren a lista y esta P es de processing. Entonces el nombre de Lisp es Lisp processing, o sea, lista de procesos, o sea, procesamiento de lista. Entonces el lenguaje es un lenguaje específicamente para procesamiento de lista. Después tiene un montón de cuestiones, pero básicamente lo más importante dentro de este lenguaje es la función de procesamiento de lista. Lisp es uno de los lenguajes de programación más simples que existen. Hablamos de las especificaciones base de ese lenguaje. Naturalmente, los distintos dialectos han ido extendiéndose y el lenguaje también, añadiendo nuevas construcciones. Pero por esto, y es tremendamente importante, lo que han hecho que sea simple y utilizaremos esos mismos conceptos base de ese lenguaje. Eso implica que una vez conocidos los pocos conceptos que contribuyen a la base de ese lenguaje, se puede extenderlos. Eso significa que básicamente el lenguaje es simple y con sus construcciones uno puede crear diferentes sinónimos de las mismas instrucciones y crear algunas diferencias. Entonces se puede extender ese lenguaje, a eso se refiere. Son alias que se le pueden dar y se le pueden dar otras funciones además de la propia función que tiene. Entonces se puede ir extendiendo ese lenguaje. De hecho existen una buena cantidad de variantes de ese lenguaje hasta que después se creó el Common Lisp, que básicamente hoy ahí existen muchas versiones y ahora cómo hacemos. Entonces juntamos todo en uno y ahí apareció el Common Lisp, que es básicamente la versión unificada minimalista de ese lenguaje. Pero a partir de ahí igual fueron creciendo sus diferentes distribuciones, así como tenemos n distribuciones de Linux, también hay n distribuciones de este lenguaje. Bueno, entonces se fue extendiendo eso. Y en el apartado que hoy vamos a tratar son las listas. De allí proviene el nombre de ese lenguaje, procesamiento de listas. En comparación a otros lenguajes que requieren punteros a medio y bajo nivel para leer acceso a los recursos, como en el lenguaje C, por ejemplo, manipula los punteros y requiere conocer de ciertas estructuras a bajo nivel. Inclusive el lenguaje Lisp los manipula a alto nivel. Cuando se habría creado el Lisp, todavía no existía el lenguaje Java, o sea que es anterior al lenguaje Java, y como sabemos desde sus inicios el lenguaje C manejaba punteros. Hay otros lenguajes que también, como el Pascal y después el Delphic y otros lenguajes que manejan punteros. Los de la línea Basic no manejan punteros, pero sí los de la línea C y su derivado. Bueno, y cuando apareció Java, entonces trataron de limitar el uso de los punteros porque les pareció bastante complejo para dejarlo a la gente que manipulen los punteros. ¿Cuál es el problema de los punteros? El problema de los punteros es la asignación de memoria. Y generalmente cuando uno asigna una memoria, a veces puede declarar variables muy grandes o espacios o arrays muy grandes en memoria. Y básicamente lo utiliza y después con el tiempo, ¿qué pasa? A veces no limpia ese espacio de memoria, entonces se va llenando de basura la memoria
Entonces en algún momento hace que no exista espacio de memoria que se pueda utilizar y los problemas que se dan son la sobrecarga de espacios de memoria inutilizables que estás dejando esos programas. Y a veces, por la contrapartida también, a veces uno no dimensiona la cantidad de espacio necesario para un puntero y como su nombre lo dice, puntero, entonces uno se va moviendo dentro del espacio de memoria. Y pasa que a veces, si tenemos una estructura de datos y estamos accediendo a esa estructura, como estamos teniendo punteros, básicamente a veces podemos salir fuera del área de esa estructura e ir entrando en otra área de memoria. Entonces se generan conflictos con el uso de esos espacios. Entonces a veces sobrepasamos los espacios y tenemos problemas. O lo que sucede con el lenguaje C, básicamente algunos punteros, los caracteres y los arrays vectores ocupan la misma estructura y yo de repente puedo estar trabajando con punteros, después lo cambio a char, a tipo char, sigo trabajando con tipo char y de por ahí se me ocurre y trabajo como vectores, si se puede. Y como, y como ustedes saben, a veces cuando ustedes definen ciertos espacios de un vector, a veces van a tener problemas cuando quedan fuera del índice. Entonces ustedes se mueven con punteros con mayor facilidad que moverse con los índices de las variables. Entonces de repente se puede salirse fuera del rango de la definición del espacio de memoria, entonces crean problemas. Y generalmente cuando el lenguaje C1 o cuando el lenguaje C no C++, uno declara una variable, generalmente uno declara un espacio específico dentro del área de memoria RAM y crea un espacio de memoria, pero al salir del programa tengo que liberar eso. Entonces se crea y se destruye ese espacio. Bueno, ¿y cuál es el problema con eso? A veces la gente se olvida y no destruye el área de memoria y como les digo, básicamente está mal utilizando la memoria. Cuando se creó el C++ o se creó Java, básicamente existen instrucciones en algunos lenguajes como el new, el operador new, y lo que hace el operador new es crear a partir de una clase un nuevo objeto que es un área de memoria. Pero ¿cuál es la ventaja de eso? No está usando punteros, sino básicamente hay un manejador, un handle, que se encarga de administrar ese espacio de memoria. Entonces cuando creo un nuevo objeto de una clase, entonces el sistema en el lenguaje sabe cuál es el espacio de memoria que va a ocupar eso y funciones virtuales se encargan de ir manejando todo eso. Entonces el administrador de esos sistemas entonces se encargan tanto de administrar la creación del espacio de memoria y también cuando termina el programa se encarga de ir recorriendo e ir borrando los espacios de memoria que no son necesarios. Bueno, eso ocurre con un lenguaje ya de tercera, o sea, de cuarta generación más o menos. Pero aquí estamos hablando de un lenguaje de las primeras generaciones y acá ya se dieron cuenta que el lenguaje C, por ejemplo, utiliza punteros y aquí más bien utiliza esa misma estructura tipo listas, pero no utiliza punteros. O sea, internamente sí, utiliza listas enlazadas, pero para el programador básicamente lo ve simplemente como lista. Esconde, así como también las listas se pueden usar en algún lenguaje de alto nivel y están escondidas y son listas enlazadas. También en el lenguaje Lisp pasa lo mismo. De hecho, las primeras versiones del lenguaje Lisp no soportaban array, sino básicamente el array que tenían son las listas. Dentro del Python, el Python que todos conocemos actualmente, maneja listas y es muy parecido al concepto de las listas que se utiliza aquí en Lisp. Muy parecido es su concepto. Bueno, entonces las listas se especifican delimitando sus elementos entre paréntesis. Aquí utiliza paréntesis. En las listas
en el lenguaje Python se colocan entre corchetes, pero tienen casi la misma estructura que esta. Entonces uno puede poder asimilar eso. Aquí, como se construye una lista, se coloca entre paréntesis y se colocan las expresiones que están dentro de esa lista. Acá solamente tenemos letras A, B, C y D, pero pueden ser letras, números. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que abrir un paréntesis y cerrar ese paréntesis. Y los espacios que dejamos constituyen básicamente el token, que es la división entre cada lista, entre cada elemento de la lista. Entonces, el primer elemento es A, el segundo elemento es B, el tercero es C y el otro es D. Entonces aquí tenemos una lista de letras, pero también puede ser números o cualquier tipo de expresión, tipo de caracteres. Por ejemplo, puede ser nombres de personas, Luis, Juan, Roberto y José. Entonces cada uno de estos están dentro de esas listas. Entonces así se crea una lista y se especifican delimitando sus elementos entre paréntesis, como pueden ver aquí. Esto es una lista simple, pero también puede ser una lista anidada. Entonces tiene una estructura tipo árbol esto. Fíjense cómo está acá. A, después un espacio, B y C. Entonces aquí ya tienen un subconjunto de eso. Entonces básicamente aquí ya hay una jerarquía. Entonces este A, D están A, D y BC están en la misma jerarquía, pero BC es un subconjunto. Y así también puede ser esta E, y dentro de esta E hay otro subconjunto que es F y G. Entonces así se forma una jerarquía tipo árbol que ustedes pueden hacer dentro de este lenguaje. Es un poco bastante complejo trabajar de esta forma, por eso no es un lenguaje que se utilice mucho, porque su construcción es bastante complejo. Como se dan cuenta, es una jerarquía. Y además de eso, siempre se tiene que abrir y cerrar un paréntesis en casi todas las operaciones que se va realizando dentro de este lenguaje. Bueno, entonces, ¿cómo se construyen estas listas? Internamente se implementan como listas simples enlazadas, como se puede ver aquí. Cada nodo contiene dos punteros y representan un elemento. Entonces, a cada nodo tenemos dos punteros. Un nodo es un átomo que contiene su primer puntero apuntando hacia alguna representación del átomo. Entonces, básicamente un puntero es al otro elemento de la lista y la otra vertiente. Entonces la primera vertiente constituye la lista enlazada que unen cada elemento en sí, cada puntero que une cada elemento. Y los datos en sí son la otra vertiente, que es A, B, C y D. Entonces aquí tienen los datos, aquí en el primer puntero que están aquí, son los datos, y este otro puntero que apuntan a los otros elementos que continúan dentro de la lista. Entonces este es el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto. Bueno, así como así es una lista simple. Como les dije, también aquí se puede formar una estructura tipo árbol. Y bueno, y esta es esa estructura de tipo árbol, que eso que estaban viendo aquí básicamente se puede ver de así. Entonces es A, B, y dentro de B está, dentro de ese espacio también está estos otros elementos, y así se va formando. Entonces es un poco más complejo. De hecho, el programador no va a ver así, sino simplemente lo va a ver aquí en forma de texto. Pero este gráfico puede servir para mostrar que es una estructura tipo árbol lo que se va formando. Si colocamos así de forma lineal, es una estructura simple enlazada, o una estructura tipo árbol si estamos utilizando entre paréntesis, y genera una jerarquía, como puede ver aquí. Entonces cada nodo contiene dos punteros y representan a un elemento y sus datos. Un nodo para un átomo contiene su primer puntero que apunta hacia alguna representación de ese átomo. En átomo,
es básicamente el dato. Y átomo le llama porque el átomo es el elemento que no se puede más dividir. Entonces es la estructura más simple. Entonces un átomo puede ser una cadena de caracteres, por ejemplo algún nombre, dirección o lo que sea, teléfono o lo que sea. Entonces puede ser cadena de solo texto. Puede ser alfanumérico, entonces puede tener una combinación de números y letras. O puede ser directamente números. Entonces a átomos le llaman a cualquier elemento, sea solo caracteres, sea solo texto o una combinación de ambos. Eso es un átomo, que es el elemento más pequeño. Bueno, entonces en Lisp se puede manejar la memoria y aquí tienen básicamente una estructura de cómo sería eso. Entonces tienen una cabecera. Tienen una cabecera que apunta al primer elemento de la lista y después a partir de ese primer elemento de la lista se puede leer para adelante y para atrás. Entonces tiene uno que es siguiente y otro que es su anterior, y así se puede llegar hasta el último elemento de la lista. Este más o menos es un gráfico que muestra cómo recorrer la lista. Entonces lo que sí es fijo es un puntero al primer elemento de la lista. En nuestro ejemplo sería esta letra A, que es el primer elemento de la lista. A ese accede naturalmente y ese se llama first en inglés, que es el primero, y después se llama second, third y fourth. Entonces en inglés se puede ir recorriendo los primeros, segundos y terceros y cuartos elementos. Entonces así tiene. De hecho lo que pasa es que en realidad solo existen dos funciones. Uno que es el elemento que apunta a la actual y otro que apunta al siguiente. Pero como este lenguaje se puede crear alias, entonces dentro de esos alias hace que yo pueda apuntar al first, second, third, fourth. Entonces yo con esos alias voy recorriendo todos los elementos. Puedo ponerle last, que es el último, y recorriendo también en este otro sentido, ya que es una lista enlazada doble, pero utiliza el primer elemento para ir recorriendo de principio a fin. Entonces esa es la estructura que tiene esto. También hay otras definiciones que básicamente acá está muy pequeño, pero básicamente es la palabra CDR y CAR, que básicamente reemplazan a sus alias, que es el first y second, que es para recorrer el primero y el segundo elemento. Son alias que se utilizan. Bueno, entonces esa es la estructura que básicamente acá ven el CAR y acá ven el CDR. Entonces CAR es el primer elemento, que es el first. Entonces el primer elemento es este y el CDR es el que le continúa de la lista. Entonces yo puedo ir acá. En realidad acá CAR sería el primer elemento que está aquí, y puedo generar otra vez CAR de ese y voy hacia los otros elementos que están hacia abajo, y con el CDR me voy por el siguiente. Entonces este es el anterior y este es el siguiente elemento de la lista que tienen para recorrer. Y acá tienen null o nil, que es básicamente el último elemento de la lista, que es básicamente igualito que una lista enlazada. Para recordar, básicamente se recurre a una lista enlazada hasta que se encuentre nulo o nil, que básicamente es lo mismo, que es la indicación de que ya no existen elementos en la lista. En puntero sería básicamente como el puntero nulo, y ese ya no apunta a nada. O sea, ese puntero no apunta a nada. Y eso se genera básicamente en un lenguaje normal, cuando se crea un puntero que inicialmente no apunta a nada, o recorriendo una lista hasta que ese elemento ya no apunta a nada. Entonces supónganse que en vez de que tengan aquí esta lista con nombres A, B, C, D, tengan una lista vacía. Entonces sería abrir y cerrar paréntesis. Eso sería una lista vacía. Entonces su primer elemento y último va a ser este null o nil. Entonces no apunta a nada. Pero cuando ya tiene letras, entonces sí, este primer elemento es el primero,
que es el car, y este es el CDR. Y así con CDR pueden ir a los que les continúa recorriendo la lista. Bueno, solamente tienen dos instrucciones que maneja ese lenguaje, pero esa es la forma que tiene de recorrer esos elementos. Y dice, el intérprete utiliza la memoria de datos para almacenar todos los elementos presentes en un proceso del lenguaje Lisp. Se trata de la memoria idealizada en el sentido que es capaz de almacenar distintos tipos de datos conocidos como átomos. Entonces ya le expliqué que átomo es el elemento principal y son los datos. Y esos datos pueden ser de tipo carácter, alfanumérico y numéricos. Entonces eso es un átomo. Y con ellos ocupa una sola posición. Entonces, como es una lista enlazada, esa es la posición que ocupa dentro de esa lista. Por ejemplo, un número entero y una cadena de caracteres son ambos átomos y por tanto ambos pueden almacenarse en una posición de memoria de datos. La cadena de caracteres es atómica y no está compuesta por partes. Entonces, eso está diciendo que, por ejemplo, si ustedes escriben hola mundo y hola y mundo es una cadena de caracteres, eso ocupa un mismo espacio, no es como esa lista de A, B, C, D, que básicamente son 4 elementos de una lista. Acá lo importante es que ustedes definan entre comillitas si es una cadena de caracteres igual que en los otros lenguajes, y eso hace que básicamente se convierta en una cadena de caracteres y formen un solo grupo. Entonces ahí ya la pueden distinguir que eso es un elemento de la lista. Así pues, la memoria de datos contiene átomos y Lisp utiliza esos tipos de átomos que pueden variar dependiendo del dialecto que se utiliza. Por ejemplo, Common Lisp, Emacs Lisp, Sheb, etc. Entonces, hay diferentes versiones de esos lenguajes y cada uno de esos lo maneja de forma distinta. Entonces, depende del conjunto de los tipos que son bastante estandarizados que podemos encontrar en cualquiera de las versiones. Y otra cosa es, como ya se dijo, entonces aquí yo puedo manejar esas listas sin que yo entre a bajo nivel a declarar espacios de memoria o decirle yo quiero tantos bytes, reservarme tantos bytes o kilobytes o lo que sea de memoria porque yo necesito usar eso. Directamente el lenguaje ya lo hace. Así como en un lenguaje de cuarta generación, básicamente ustedes ya utilizan un espacio de memoria de un objeto o de una clase, todo que está definido, y ustedes no se preocupan cuántos bytes ocupa el objeto persona o de la clase persona o cuántos bytes ocupa el objeto ventas de la tabla de ventas. Entonces nadie se preocupa de verificar ese espacio de un byte. Entonces son lenguajes que nos permiten trabajar las listas a alto nivel. Así pues, la memoria de datos contiene un átomo. Pasa que los tipos de átomos pueden variar dependiendo del dialecto que se esté utilizando. Entonces pueden variar eso. Existen un conjunto de tipos bastante estandarizados de los que podemos encontrar en cualquiera de ellos. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, en Lisp permite almacenar memoria de datos de tipo átomo, que de los tipos numéricos, como ven aquí. Entonces aquí vamos a verlos como real: 2.0, 4.43 y 3.222 en el periodo del 2. Bueno, entonces aquí nuestro átomo básicamente es numérico y de tipo flotante, de coma flotante o real. Y los átomos numéricos utilizan el léxico habitual de los dígitos consecutivos utilizando un punto para denotar como punto decimal, y como podemos ver en esta figura que ven acá. Entonces lo maneja así. La cadena de caracteres, como les dije, básicamente como los otros lenguajes está reconocida como ven aquí. Entonces foo básicamente es una cadena de caracteres que está entre comillas. Y dice, en Lisp las cadenas de caracteres son átomos
y pueden contener cualquier carácter en forma escrita. Los átomos, que son cadenas de caracteres, utilizan la representación habitual de caracteres encerrados entre comillas dobles. En la figura 1 podemos ver eso, como ven aquí. Y entonces son la cadena de caracteres. Y la de los símbolos pueden ser cualquier texto, básicamente alfanumérico, que es una combinación de textos y números. Los símbolos son los nombres y su única semántica son los símbolos de distintos nombres que consideran como símbolos distintos. En forma escrita, los símbolos utilizan un léxico similar a los identificadores de otros lenguajes de programación, aunque permiten la inclusión de muchos caracteres alfanuméricos, dado la particular y generosa forma de la sintaxis de este lenguaje Lisp, como guiones y barras. Entonces, también se pueden usar caracteres alfanuméricos y aquí se denomina símbolos dentro de este lenguaje. Bueno, ¿y cómo va a manejar el área de memoria? Entonces, acá tienen un ejemplo. Voy a aumentar el tamaño para ver mejor. Bueno, entonces, como les dije, básicamente tenemos un elemento principal que es el primer apuntador. El primer apuntador, que se denomina cell, es el primer apuntador a la cadena que vamos a tener. Entonces, nuestra lista es esta que está acá. Estos son los elementos que tenemos de la lista. Bueno, y cada lista tiene dos punteros, uno que es car y otro que es cdr. Eso es lo que le estaba diciendo. Y car apunta a este y cdr a otro. Quiero que se fijen, el cdr es el apuntador a siguiente. Y car también puede apuntar a otro. En este caso, como si hubieran acá más elementos, entonces este cdr apuntaría a este otro nodo, que básicamente también va a tener car y cdr. Entonces aquí va a ser otro que apunta a otro car y cdr, hasta que eso encuentre este nil, que es nulo, y ahí te va a terminar. Y el recorrido es de esta forma. Entonces el consel, que es el primer apuntador, entonces apunta al primer elemento de la lista. Entonces aquí está la información. Y este elemento de la lista puede apuntar a su cdr, que es el siguiente. Y el cdr básicamente puede tener un car y un cdr otra vez. El car es este que está acá y el cdr es este otro que está acá. Y el cdr en este caso apunta a nada, ya no apunta a nada. Entonces aquí termina eso. Y si me voy acá con el car, básicamente tengo una jerarquía y voy a apuntar a este otro, y este otro puede apuntar a este otro. Entonces aquí tengo un apuntador básicamente bidireccional. Uno apunta a una dirección y el otro apunta hacia otra dirección. Bueno, entonces aquí voy formando eso. Bueno, y ahí tienen, dice. En el gráfico puede observarse que consel es el apuntador a los datos, y cada uno tiene otro apuntador a esos caracteres. El car es el primer elemento y cdr es el apuntador a los otros caracteres hasta que se encuentre un nil. Entonces, esa es la forma que se genera esto. Son listas enlazadas, pero no son solamente listas enlazadas simples, sino que básicamente permiten también una jerarquía, como pueden ver aquí. Entonces tienen el car, que es el apuntador a ese carácter, como dice acá. Tienen otro apuntador a caracteres. Car es el primer carácter. Este es el primer carácter, y cdr es el siguiente, apuntando hacia el siguiente elemento. Entonces aquí este apunta al siguiente y este otro apunta al siguiente. Bueno, y así se forma una lista enlazada doble, donde básicamente tienen uno apuntando al elemento en sí, que es el actual, y otro a su siguiente.
y se forma así para poder recorrer. Pero a nivel de programación no hay problema, porque básicamente usted arma la lista entre paréntesis e internamente se genera esto. La información es básicamente para que se puedan enterar que hay lenguajes que manejan por dentro, como en el caso del list, el caso de las listas, y básicamente son punteros. Pero a nivel programación ustedes ni se preocupan de la utilización de esos punteros. Entonces aquí básicamente tienen eso mismo y pueden ver cómo se maneja eso. Acá tenemos el console y apunta a... Este sería el inicio de eso, y esta es la lista. Entonces el console es el primer apuntador, como ven acá es el top. Este es el apuntador inicial que va a apuntar al primer elemento de la lista. Su alias en el common list es el first. El first viene a ser el primer elemento y ese es el car. Y cuando yo le digo cdr, me voy al segundo elemento, que es este otro que está acá. Este apunta a este. Este es el second y este es el third y este es el fourth. Entonces así, con sus alias, yo digo primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Pero si quiero recorrer como dentro de un ciclo, sería escribir car y apunta a este, y luego escribo cdr y me apunta a este, cdr y me apunta a este, cdr y me apunta a este, y este ya no va a apuntar a nada. Cuando le digo cdr, se va acá, encuentra el 0 y ahí termina, que este es el nulo. Entonces es así, y dice conecta cdr a los 3 ítems que existen. Entonces tenemos 4 nodos, 1, 2, 3 y 4, y cada uno de estos apuntan a un nodo, excepto este que está acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 nodos, pero el cuarto ya no apunta a nada. ¿Ok? Eso es lo que dice acá. Contiene 4 CDRs, 1, 2, 3, 4, pero solamente 3 ítems es lo que puede estar accesible, ya que este no apunta ya a nada. Bueno, y acá hay ejemplos de cómo se usa eso. Cuando básicamente nosotros decimos car, retorna el primer elemento de la lista. Entonces, si la lista es 1, 2, 3, y acá este apóstrofe significa que yo convierto esto en una lista, y car apunta al primer elemento. Entonces, si le digo mi lista es 1, 2, 3, y si yo quiero saber los 3 elementos de la lista, es directamente de escribir 1, 2, 3 y este apóstrofe. Pero si yo quiero solamente el primer elemento de la lista, entonces defino mi lista, que está acá, apóstrofe 1, 2, 3, y le pongo la palabra car, y car que es el primer elemento de la lista. Entonces él me retorna el primer elemento de la lista. Después su alias es first, como ven aquí, y la misma lista el primero, entonces me va a retornar 1. Como este lenguaje permite declarar varios alias, entonces por eso es que car es lo mismo que first. Su cdr es el segundo elemento, entonces sería el número 2. Y digo, cdr retorna el tile de la lista, entonces escribo cdr, entonces de esto me va a dar 2 y 3. Bueno, entonces me devuelve el 2 y el 3. Y si yo quiero el resto, entonces me va a devolver el 2,3. Entonces se crean varios alias de ese lenguaje. Entonces tienen así. Si ustedes no quieren usar con esta apóstrofe, se puede usar con la palabra cons. Y este que está acá numérico, básicamente sería como crear una lista que tenga este valor 1 y después crear otra sublista o que tenga valor de 2 y 3. Entonces
también se puede definir de esa forma. Y al final es una lista que tiene 1, 2 y 3. Acá hay ejemplos de cómo se utiliza eso. Yo tengo una lista que es A, B, C y quiero car, que es el primero. Entonces me va a devolver el primer elemento, que es car. Dice imprimir CDR de la lista de ABC. Y de ABC y me devuelve A. El primer elemento de ABC y me devuelve A. Y así, print car ABC y me devuelve B. Lo que pasa es que está recorriendo eso. El segundo elemento y el tercer elemento. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Se puede recorrer así de forma primero, segundo y tercero, o se puede ir recorriendo con su car y CDR. Las dos formas le permite recorrer. Bueno, ahí termina eso. Bueno, y ahora voy a irme a algo práctico. Voy a mostrarle algo práctico. Voy a compartir toda mi pantalla para que puedan ver. Voy a colocar el tamaño para poder trabajar ahí y empiezo. Quiero ver si se ve ahí. Ok, se ve. Este es el Power BI, voy a empezar por ahí. Y voy a mostrarle un ejemplo sencillo y después me voy al Tableau, que básicamente... Ay, parece que dejé de compartir algo. Voy a compartir otra vez. Ahí estoy compartiendo mi pantalla principal. Esta es la ventana de Power BI. Y como datos en sí, ustedes pueden manejar cualquier tipo de datos desde Excel, base de datos, lo que son de Power BI. Por defecto puedo trabajar con cualquier SQL Server y así, datos con texto y separados con comas de web y otras fuentes de datos puedo estirar. Lo más normal es para poder hacer ejercicio trabajar con Excel. Entonces voy a crear una tabla y luego voy a crear otra. Voy a irme a mi Excel un ratito. Así les muestro cómo se trabaja desde el inicio. Muchas veces en algunos ejemplos básicamente les pueden dar ya la tabla, pero les quiero mostrar cómo hacer desde cero. Voy a crear una nueva tabla entonces.
crear nuevo y nuevo libro, ¿ok? Un nuevo libro en blanco. Vale. Algunas cosas que tenemos que saber, y es muy importante, es que si, imagínense que están trabajando para explicar esto a una persona que no es informática es un poco más difícil, pero afortunadamente dentro del grupo son todos informáticos, entonces el proceso es mucho más fácil de llegar. Entonces, imagínense que sea una tabla de base de datos y su hoja se tiene que llamar igualito a esa tabla. Vamos a crear una tabla de alumnos. Entonces, esto voy a llamarle alumno. Y aquí, entonces, con esto, automáticamente las herramientas ya van a tomar directamente como si fuera una tabla. Y eso es todo lo que yo necesito definir. De hecho, aquí yo puedo tener más tablas. En este caso solamente voy a tener una tabla. Entonces voy a ir quitando esto. Ok. Lo que pasa es que si creo en otra hoja aquí, cuando yo levante el Power BI hay uno el Tableau, que son dos herramientas muy parecidas, básicamente él me va a tratar de ubicar esto como nombre de tabla y este otro va a quedar colgado ahí, para que no confunda, solamente para que no confunda. Bueno, y aquí yo voy a definir como si fuera que estoy trabajando en una base de datos y voy a poner, por ejemplo, un ID alumno. Voy a dejarle con ID-alumno. Ok. Y este va a ser el nombre del alumno. Vamos a suponer que estamos cargando estamos creando una base de datos y ahí estamos definiendo tablas dentro de esa base de datos. ID alumno, nombre. Y aquí vamos a poner, no vamos a cargar muchos datos porque si no vamos a tardar mucho, entonces vamos a definir solo algunas cuestiones. Vamos a definir que sea un ID alumno, nombre, que tenga carrera, y aquí que sea una persona que trabaje, entonces que tenga asignado un salario. Para ver algo numérico, ya que si no van a ser solo simples datos, entonces necesitamos tener algo con los cuales comparar numéricamente. Bueno, y ahí vamos a tener eso. Entonces vamos a suponer que sea un alumno que tenga un nombre, una carrera y un salario, que perciba ese estudiante un salario. Bueno, ya voy cargando 3 o 4 datos para no hacer muy largo. Bueno, entonces el ID alumno es, vamos a suponer que sea secuencial. Ok, vamos a poner hasta 7. Este se va a llamar Juan Pérez. Juan Pérez. Rosa Ortega. Juan Maravilla. Raquel Duarte, José Mendieta, Ricardo Osorio y Julián Santander. Entonces ahí ya tenemos los nombres de las personas. Las carreras vamos a decir que es informática. Esta vamos a suponer que también sea de informática. Esta va a ser economía. Esta Raquel va a estar en filosofía. Este también va a estar en informática y Julián también va a estar en informática. Y esta va a estar en economía. Entonces aquí podemos quitar cuántos alumnos están en informática, cuántos en economía y así. Y aquí podemos tener su salario. Vamos a inventar
algunos valores. Ok, ahí tenemos su salario. Evidentemente este es el mayor y creo que este es el menor. Bueno, ok. Bueno. Y ya tenemos los datos de los alumnos y vamos a ir a jugar con estos dentro de esa herramienta. Bueno, y como son datos de los alumnos y nuestra tabla se llama alumnos, voy a aprovechar y también cuando le doy guardar como, que voy a guardar en el escritorio, esto se va, esto que se va a llamar tabla dentro del Excel, entonces también se va a llamar alumnos. Todo para que sea más cómodo para poder trabajar ahí. Bueno, entonces ahí ya está eso. Y ahora me voy dentro del Power BI y voy a importar esos datos. Voy a importar esa tabla que aquí dentro de esta herramienta se denomina modelo. Modelos son los datos o las bases de datos. Inclusive cuando empiece a trabajar con varias pestañas, entonces acá defino una pestaña, otra pestaña y otra pestaña y otra. Entonces estoy haciendo básicamente creando varias tablas dentro dentro del mismo Excel. Y si defino como si fueran claves primarias y claves foráneas, automáticamente la herramienta ya me arma esa relación de ¿cómo sería? Maestro de detalle, o básicamente sería de relación 1 a muchos. O sea, todo eso ya me va armando ahí, ya me crea las relaciones entre esas tablas, pero tengo que definir igual. Entonces, si yo tengo alumnos aquí y acá tengo materias de esos alumnos, entonces hay una relación entre alumnos y materias, y la herramienta automáticamente ya asume eso, siempre y cuando le doy esa estructura en tipo base de datos, ya asume. Como les dije, para un informático es bastante simple explicar eso, pero para una persona que no es informática, como básicamente esas herramientas hoy en día están enfocadas a otras personas que no son informáticas, entonces cuesta más llegar a su explicación. Bueno, entonces aquí yo ya tengo definido esto y me voy al Power BI y voy a importar esos datos. Entonces voy a irme a Get Data y me voy a buscar, que en este caso es una tabla Excel, y voy a buscar esa tabla que se creó, que se llama alumnos, esa, y ahora hago doble clic ahí, se va a cargar, va a conectar. Imagínense que esto también pueden conectar a una base de datos, ya sea SQL Server, MySQL, Postgres y cualquier otro tipo de fuente de datos. Si yo no definía aquí la pestaña, me va a traer el nombre de hoja 1 o sheet 1, dependiendo si está en inglés o en español. Entonces, para que no sea descoordinado eso, entonces ya le pusimos el nombre de alumno y automáticamente ya nos trae así. Entonces esto es el sheet y ya nos trae como alumno. Entonces la tabla, o sea, el archivo se llama alumnos.xls y nuestra tabla se llama alumnos, y ahí hacemos doble clic y nos muestra todos los elementos que hayamos cargado ahí. Entonces hago clic aquí y con eso yo ya puedo tener mis datos. Para cargar, básicamente tengo que hacer clic en este botón que hace de load y ahí cargan los datos. Dentro de la nomenclatura de esta herramienta, load hace tres funciones. Uno que es conectar con la base de datos, otro que es cargar y otro que es preparar los datos. Entonces ETL le llaman, o sea, eso van a encontrar muchos en lenguajes que son de ciencia de datos, o estas herramientas de Power BI y otras que le llaman a ese proceso simplemente de cargar ETL, extracción, transformación y load. Entonces es la extracción
T es transformación de transfer y la L es de load, entonces le llaman ETL. Inclusive está dentro de los manuales de Power BI esas definiciones. Creo que también estaba dentro de las diapositivas que le dejé la clase pasada, pero no les mencioné, pasé más rápido. Pero básicamente van a encontrar esa nomenclatura. Pero aquí en esta herramienta es básicamente cargar con load y hace todo ese proceso. Y en una herramienta como Python también se puede hacer eso mismo, pero evidentemente ahí sí tiene varios pasos, eso que se llama ETL. Originalmente probablemente esa primero apareció en estas herramientas y luego también hay gente que para no pagar las licencias entonces lo hizo con Python, entonces también le llamó ETL. Y también en algunos libros de ciencias de datos que hablan exclusivamente con cómo trabajar con Python, le llama ETL al proceso de utilizar una librería de Python para abrir la base de datos en Python, para cargar eso en los vectores y para poder cargar eso en una estructura tipo tabla. Eso es el proceso de ETL que también le llaman ahí. Entonces, si alguien ve algún libro de ciencia de datos con Python, es eso exactamente. Es un poco más complicado, pero creo que no vamos a pasar por ahí. Está la librería Pandas, que no sé si ya yo creo que yo le mostré solamente la teoría, en otra clase le voy a mostrar la práctica. Y ahí sería como el ETL más o menos, en una sola, en una sola cargada. Porque el ETL que yo vi de otro libro básicamente básicamente se conectaba a una base de datos MySQL, cargaba los datos ahí y luego pasaba a la librería NumPy y era todo un desastre, todo ese proceso. Y básicamente eso se puede hacer con la librería Pandas de una sola vez. Entonces cargamos eso, importamos nuestra base de datos de Excel, igualito que estamos haciendo acá, y ya cargamos en la estructura de tipo dataset o dataframe, que es básicamente una planilla en Excel. Bueno, entonces aquí ya tenemos nosotros algo que le llaman la gente que estudia estas materias, básicamente le llama dashboard. Y dashboard, como les dije, básicamente es un tablero donde se pueden colocar los elementos que tienen ahí. En Python directamente, digo, en Power BI directamente, esta hoja 1 ya es un dashboard. Ok, entonces todo lo que ustedes coloquen aquí ya están colocando en el mismo dashboard. Y acá tienen su tabla. Ok, y acá elegimos nuestro gráfico. Bueno, y en este caso vamos a elegir una de podemos elegir línea, barra, vamos a elegir barras por ejemplo. Entonces vamos directamente a unos que son de barras por ejemplo o de líneas, y nos va a mostrar los datos ahí directamente como necesitamos nosotros. Esta es línea, esta es área, y acá tienen los otros tipos de tipos de tablas que pueden ver. Esta es una de barra. Vamos a tirar esta, hagamos clic acá y acá están nuestras barras. Ok, y ahí tenemos que ir pasando qué es lo que yo quiero graficar acá. Entonces, por decirlo, yo quiero tener el nombre del alumno con su salario. Entonces estiro esto acá, nombre de alumno con su salario. Ok, y ahí ya ven, automáticamente podemos ver eso. Entonces, en simples pasos, con Excel sería, como les dije, básicamente sí ya existía Excel y ahora existen estas herramientas. Sí, solo que estos son más específicos para algunas aplicaciones. Entonces aquí, si nosotros vamos a tabla Excel, como no es larga, entonces podemos saber que
Juan Pérez es el que tiene mayor salario, entonces este es el de Juan Pérez. A ver, no se ve muy bien aquí, pero a ver, pero la idea es esa, ¿verdad? Entonces, acá pueden ver, Juan Maravilla es el que tiene salario mayor y este es su salario, ok, y ahí tienen todos los datos de los salarios de esas personas, ok. Este es el que tiene mayor salario. De hecho yo pensé que era este, pero evidentemente es ese. Okay. Entonces, simplemente se puede saber eso. Bueno, ahora no me interesa saber el salario de las personas, pero sí a ver qué puedo más, qué puedo, qué datos más puedo quitar de acá. Sí, ya sé qué es lo que voy a hacer. Dentro del mismo dashboard, ustedes pueden crear otros gráficos, ok. Eso es la ventaja. Entonces, pueden crear otros gráficos y lo colocan aquí. Entonces, esta es la comparación. A esto le falta ponerle un título. Acá le ponen el título. Y básicamente este es salario de alumno. Salario por alumno. Entonces aquí dice salario por alumno. Ok. Y aquí el título de este va a ser, o sea, la idea de este es poner, una vez que seleccionen los datos, vamos a poner que sean los nombres. Y además de los nombres, lo que puedo saber son las carreras. Okay. Entonces aquí voy a tener las carreras de los alumnos. Okay. Bueno, esta sería carrera de los alumnos. Bueno, solo que tengo aquí donde dice, a ver, con esta carrera, a ver, aquí no me va a permitir colocarle el tipo de datos a eso, ok. Entonces, esta carrera, pero yo lo que necesito es tener a veces se trabaja un poco porque en realidad lo que yo necesito no es tener el nombre de las carreras, sino es contar eso. Entonces cuesta más eso. Entonces aquí básicamente las carreras que son economía, filosofía e informática, ¿verdad? Y los nombres de las personas a quienes están asignadas eso. Yo puedo ver aquí los datos que me genera eso. Acá están. En este caso me muestra solo los alumnos, me muestra que es de economía, filosofía e informática, que están de esta forma. De acá yo puedo hacer filtros inclusive, pero, puedo saber cuántos son de informática, cuántos son de economía. Entonces, en este caso dice economía son 2, filosofía
1 e informática 4. Entonces también puedo filtrar por esos campos. Eso. Voy cambiando esos valores que están ahí, como yo quiero que se vea eso. Entonces ahí voy armando todo eso. Entonces así se va armando todo esto. Si yo quiero ver de esta forma o si yo quiero ver de esta otra forma. Entonces ahí pueden ir cambiando los tipos de gráficos que necesitan. Entonces aquí tienen otra forma de ver los gráficos. Carrera y el otro es nombre. Entonces tienen de esa forma para poder visualizar. Y estos son los datos que pueden manejar aquí. Este es una pestaña que dice los campos. Esta es otra pestaña que significa el formato que ustedes le quieren dar a este. Y este es otro análisis que les permite agregar aquí. En este caso no hay muchas cosas, ya que básicamente esta es la versión desktop. Y esta versión desktop es gratuita y no tiene gran cosa para hacer. La que se paga es la empresarial y la que sí tiene muchas funcionalidades. De hecho, yo solamente acá puedo graficar, pero no puedo enviarle a nadie esa visualización. Es simplemente para aprender. Solamente las versiones pagas son las que me permiten compartir con una empresa. La finalidad de estas herramientas es que sean empresariales. Bueno, entonces se definen un poco de esa forma para poder trabajar con eso. Acá cuentan las carreras y nos va a mostrar de esta forma, por ejemplo. Entonces es count of carreras, o count distinct, o count. Entonces tengo que ponerle la función count para que me vaya contando. Entonces este gráfico es así, evidentemente. Voy a ver si cambio acá o aquí. Entonces puedo ir cambiando también los gráficos. En realidad lo que necesito no es count sino es zoom. A ver si me permite hacer eso. Yo necesito sumar más que de contar, ¿okay? Ahora voy a hacer lo mismo pero con Tableau. Ya voy a abrir el Tableau. Y funciona un poco diferente a esta herramienta. Las dos son de la versión desktop. Esta es una versión que es web para el Tableau.
que es el table public, que es el público, pero en la del público no me permite hacer esas relaciones entre tablas, solamente me permite trabajar con un solo archivo y, y solo trabaja de esa forma. En cambio la versión desktop sí me permite trabajar. Bueno, entonces aquí me dice, primero tenés que buscar tu fuente. Entonces voy a buscar la fuente alumno, ok, y abro eso. Bueno, y él me dice que estos son los datos de alumno y voy a trabajar en la hoja 1 como estaba trabajando en la otra. Ok, hago clic ahí y me sale esta pantalla. Acá tengo dos submenús o dos subventanas, que uno se llama dimensiones y otra que se llama medidas. Bueno, y ahora tengo que distinguir, a ver, qué significa cada uno de esos. Lo que dice medidas básicamente son datos numéricos. Y son generalmente datos numéricos, como por ejemplo acá directamente, él ya sabe que salario es un dato numérico. Y los datos de carácter quedan dentro de dimensión. Básicamente sería como que ustedes tengan un estudio de variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas son estas dimensiones que se llaman aquí. Y son variables como sexo femenino o masculino, o como en el caso de lo que yo estaba tratando de hacer en la otra herramienta, era básicamente las carreras, que eran informática, economía y cuál era la otra, filosofía. Esas son todas las de dimensiones, que son todas las que vienen en caracteres y se llaman variables que no son cuantitativas, sino son cualitativas, ¿ok? Y las cuantitativas son las numéricas. ¿Cuál es la numérica que estuvimos trabajando? La del salario. Y acá se mezcla entre columnas y filas, ¿ok? Al cargar eso automáticamente vamos a ir viendo. Bueno, vamos a hacerlo primero. Entonces vamos a colocar el nombre, que es cualitativo, en forma de columnas. Entonces voy a tener una barra, coloco nombre aquí. Entonces acá ya vemos todos los nombres, ¿ok? Está en forma de columna. Y en nombre de fila voy a colocar el salario, para que me vaya mostrando una fila acá. Entonces en columnas me va a aparecer todos los nombres. De repente, para aprender, tenemos que mezclar los dos para que podamos quitarle mejor provecho. Entonces viendo el Power BI y viendo también el tablero. Entonces aquí ya sabemos que todas las columnas son los nombres. Y está la primera columna, la segunda columna, tercera, cuarta, quinta, etc. Entonces acá están los nombres de las personas en forma de columna. Y en forma de filas van a estar fila 1, fila 2, fila 3, los datos. Los datos que en este caso van a ser los salarios de esas personas. Y automáticamente él ya me puso los gráficos en barra. Yo puedo cambiar los tipos aquí, ok, para poner barra, línea, lo que sea. Ok, bueno, entonces aquí tengo el famoso gráfico de barra. Puedo poner, por ejemplo, a líneas también para que vean cómo se cambia eso. Bien. Ok, bueno, a ver, es lo mismo, solamente que está graficado de otra forma. Para este tipo de información conviene más de barras. Entonces tenemos los salarios de cada una de estas personas. Y dijimos que Juan Maravilla es el que tiene mayor salario. Ok, entonces casi lo mismo. Bueno, lo que pasa es que en esta herramienta, en el otro directamente era un tablero, y estas hojas que están aquí se tienen que cargar en un tablero. Entonces aquí esta se llama hoja 1 y le voy a dar el nombre. ¿Se acuerdan que yo básicamente le di un nombre, el título? Entonces ese título va a ser, este es salario de los alumnos, así lo voy a llamar, salario de los alumnos. Y aquí también a esta hoja tengo que darle un nombre. Para recordar mejor voy a llamarle salario. Ok, bueno, yo puedo tener n
N páginas y la primera página es la del gráfico de salario. En la herramienta de Power BI directamente lo que yo voy a cargar ya se carga en un tablero. En este caso se carga en hojas. Entonces yo puedo tener una hoja o dos hojas. Me voy otra vez aquí. Este es mi tablero que está acá y yo puedo tener diferentes gráficos dentro de mi tablero. Inclusive puedo tener el mismo gráfico pero filtrado con ciertas informaciones que quiero. Y básicamente me voy acá en la parte de filtros y hago ese filtro. Pero lo que yo estoy haciendo aquí ya es mi dashboard. Ya es lo que se va a ver. En cambio en el tableau, cuando yo entro en el tableau, solamente se carga como un elemento nomás. Y ahora, si yo quiero cargar eso, tengo que crear una nueva hoja de trabajo o un nuevo dashboard. Yo todavía no definí ningún dashboard. Voy a crear otra hoja de trabajo. Ok. Y acá voy a hacer con los datos categóricos. Voy a probar a ver si me sale. Tengo los nombres de los alumnos como columna, así igualito. Y voy a probar en los nombres de las carreras que está como también datos categóricos o datos de ok. Bueno, y acá me va a mostrar de esa forma como tablas. Ok. Y voy a irme aquí en barras y me va a mostrar eso. Solo que aquí pues, tengo que aplicar algún filtro para que pueda acá en medida y me voy acá donde dice recuento para que cuente. Entonces así me va a ir armando eso. También puedo cambiar de orden para que el gráfico se cambie. Entonces voy a tener aquí esto. Entonces aquí puedo tener eso. Puedo borrar esto y básicamente lo que necesito aquí es básicamente una información de los datos de las carreras aquí, pues yo necesito de repente que sea la suma, entonces eso es lo que tengo que tener ahí. Le hice doble clic y puedo tener toda esta otra pantalla para poder filtrar o lo que sea. Entonces esto me permite hacer los filtros que tiene aquí para poder hacer. Generalmente, como ustedes pueden darse cuenta, lo que necesita sí o sí, por ejemplo, en estos casos los dos datos son dimensionales. Lo que tengo que hacer es que un dato sí o sí sea de medida para que me pueda medir eso. Entonces ahí sí hace eso. Cuando es dimensional, nomás como en este caso, entonces generalmente no me hace eso. Entonces uno de los datos por lo menos tiene que estar convertido a uno de los datos por lo menos tiene que ser de tipo medida para que pueda hacer bien. Entonces acá puedo tener los nombres y en alguna forma tengo que buscar entonces los datos de esta de que son
las que son de carrera se puedan convertir directamente a de medida. Esto es fácil, evidentemente, pasar en Excel y volver a armar otra tabla o hacer un conteo dentro de la misma página para no tener que estar trabajando acá, porque es mucho más complicado hacer eso dentro de esta herramienta. Entonces cuesta un poco. Acá, como ven, solamente puedo hallar el mínimo, submáximo, el recuento, y al dar el recuento me da todo iguales. Entonces no es lo más idóneo para este caso. Siempre tiene que ser aquí donde dice cantidad de carreras, tengo que volverlo a decir suma, o entonces a eso. Entonces se dan cuenta cuando hago el recuento, a ver, este se vuelve en color verde. Eso es lo que le quiero mostrar también. Cuando yo hago el recuento, entonces este se vuelve verde, significa que se vuelve de este tipo. Entonces aquí se vuelve de tipo que es un valor numérico, ya que básicamente es contar esos elementos. Acá la verdad es que aquí tenemos que colocarle que que esto no sea recuento, sino que sea zoom de eso, para poder colocarle esos valores. O sea, su atributo debe ser zoom para poder trabajar con eso. Entonces aquí debería ser zoom. Zoom carrera, para que pueda llegar a funcionar correctamente. Entonces aquí pongo la carrera. Acá también tengo para seleccionar esto. Entonces puedo convertir a medida esto y pasa a este lado, y van a ver que hace un recuento. Ok, y voy a llevar a qué. Bueno, y eso es lo que se puede hacer. Para convertir a medida directamente lo paso a continuo y se cambia ahí. Lo que no me permite es básicamente hacer suma con zoom, para que pueda darme la suma de eso. Bueno, no me permite, evidentemente, porque los tipos de datos no son de ese tipo. Ok, bueno. Pero la idea está. Entonces hubiera definido mi base de datos mejor, pero la idea ya está. Bueno, entonces lo que puedo hacer aquí es básicamente agarrar el ID alumno, simplemente para graficar, y le convierto a medida. Acá sí se dan cuenta que cuando le doy medida me aparece zoom, y esto es lo que necesito, que sea de suma, para que puedan ver de esta forma. Ok, entonces tengo que escribir suma, y acá es el ID alumno, y en vez del ID alumno tengo que poner, ¿cómo se llama? Se llama carrera. Ok, pero no me permite hacer eso.
Pero la idea es eso. Pero cuando trabajo directamente en suma carrera, no me permite. Pero sí me permite hacer del ID alumno, ID alumno. Ok. Voy a borrar nomás y voy a cargar de vuelta. ID alumno, lo llevo ahí, le cambio el tipo a medida de tipo suma y me hace eso. Ok. Bueno, entonces es esto. Bueno, ya acá ya tengo hoja 1 y hoja 2 y acá voy a llamarle otro nombre. Este va a ser de alumno por ID, así lo voy a llamar, alumno por ID. Y acá ya directamente me puso alumno por ID. Y acá ya tengo dos hojas. Y aquí voy a crear un dashboard. Y dentro del dashboard voy a estirar mis gráficos que tengo. Entonces aquí coloco el gráfico 1 y al lado puedo colocar el otro gráfico. Entonces puedo ir dimensionando eso. Y ahí también puedo colocar el otro gráfico. Okay. Entonces van a darse cuenta que está un gráfico y el otro gráfico está después. También se puede mover y redimensionar igualito que el otro. Este es el 1 y el otro es. Y este es el otro. Okay. Entonces aquí la filosofía es un poco diferente. Acá se crean primero estas hojas y luego se carga esas informaciones en el dashboard. Y en el cambio en el tableau es directamente en la misma herramienta, ya me permite colocar en la hoja 1. Entonces esta hoja 1 ya se convierte en un dashboard. Son las diferencias que tiene. Voy a buscar un poco, voy a cerrar un poco este. A ver. Voy a abrir, o sea, voy a cerrar todo esto. Creo que tengo un archivo que es esta de productos. Voy a crear uno nuevo. Voy a crear uno, una hoja nueva sería, ¿verdad? Entonces voy a importar esos datos. Nueva fuente de datos. Y va a ser de Excel también. Creo que tengo uno con varias hojas del Excel. No me acuerdo cuál, creo que era de ventas por productos 2, por ejemplo. Acá directamente quiero que se fijen que tengo tres tablas. Uno que es categoría, otra que es productos y otra que es ventas. Voy a entrar en otra clase a hablar específicamente de esto, sino solamente les voy a mostrar cómo esta herramienta de Tableau hace bastante visual el hecho de una base de datos. Entonces solamente quiero mostrar eso. Entonces aquí agrego categorías, productos y ventas. Lo que él está haciendo, ¿qué está haciendo aquí? Está haciendo una relación de integridad por su clave. Entonces aquí está mostrando cómo está ordenando eso. Código de categoría que está en la tabla de categorías se relaciona en productos por también en código de categoría. A ver, por aquí tienen que estar. Bueno, por código de categorías. Ok. Entonces no le mostré la tabla como en la de Excel cómo está armada, pero básicamente es esta. En categorías se relaciona con productos por la clave primaria que se llama ID categorías y aquí con una clave foránea que también se llama ID categorías. Entonces ya tengo esta relación. Dentro de la tabla productos tengo
su clave primaria que se llama ID productos, y en el detalle de ventas, cada vez que se vende un producto se reconoce por ese mismo ID. Entonces ID de productos hace una relación de uno a muchos con ventas. Entonces categoría es una relación de uno a muchos con productos, ya que una sola categoría puede estar en varios productos, y un producto puede tener varias ventas. Entonces yo puedo vender Coca-Cola a 10 clientes, entonces un solo producto acá en la tabla de ventas van a aparecer muchas veces, entonces es uno a muchos. Y automáticamente, al tener esa información, esta herramienta visualmente ya nos está mostrando cómo va a quedar eso. Entonces nada más que yo tenga que aceptar esto y trabajar con esa tabla, y eso es todo lo que yo necesito ahí. Entonces aquí puedo tener eso, y puedo tener en tiempo real. Entonces si estoy trabajando con una base de datos, ya sea MySQL o lo que sea, entonces si tengo en tiempo real, cada vez que alguien va agregando datos, actualmente también va a ir, se va a actualizar mi tabla de Power BI, y entonces voy a tener un gráfico dinámico que se te va a mostrar. Ok, entonces yo ya tengo todo mi fuente de datos, y ahora me voy a mi hoja y tengo todos esos datos que están acá. Ya depende de mí qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, si quiero tener, por ejemplo, un gráfico de productos, o vamos en ventas, que es lo que más nos interesa. Quiero tener el código de productos, voy a poner en columna, y quiero tener su importe, entonces voy a tener eso. Ay, no, me equivoqué, tengo que irme acá. Voy a pasar esta aquí, y este es el nombre del producto que está en categoría, voy a agregarle ahí. Entonces ahí voy a tener el nombre de, no es el nombre del producto, código de producto. Bueno, está como el código de producto, probablemente está como medida, ya que básicamente él piensa que es un numérico. Vamos a ver el code pro, él piensa que es numérico, ok. Y esto puedo volverle a medidas, entonces directamente le pongo discreto y busco acá mi gráfico para poder visualizar esos datos que voy a ir viendo yo dentro de mi hoja, y así voy a ir armando entonces esos elementos. Siempre necesito un dato de numérico y otro dato que no sea numérico, uno que sea una descripción de eso. Entonces en este caso evidentemente yo no necesito su básico, solamente necesito su atributo, entonces tengo que cambiar eso y convertirla a continuo, por ejemplo, o a discreto. Entonces siempre necesito un dato. En este caso yo necesito la suma de los importes. Por ejemplo, si yo necesito contar en eso, en ventas, necesito tener el código de productos, pero en este caso, si es que se fijan, yo necesito este COPRO de productos con el importe para que pueda tener esos datos. Solo que este dato, a ver, este es de categoría y este de productos, pero yo lo que necesito básicamente son los datos de acá de ventas. Entonces lo que necesito es llevar el nombre de la tabla de ventas, ¿cómo se llama? CodePro. Y este non-pro yo no necesito. O sea, puedo también colocar el nombre, depende de mí. Voy a colocarle con su nombre, a ver. A veces lo que uno a veces no necesita es cambiar, porque a veces se equivoca. Entonces este código de productos de ventas yo puedo cambiarlo y decir que se convierta en
transformar esto y cambiar a su tipo de datos que corresponde. Convertir a dimensión, eso es lo que yo necesito. Si yo convierto a dimensión, esto se va a volver numérico, esto se va a volver de tipo carácter. Entonces yo necesito colocar el código de producto que va acá y aquí se importe. Ahí, eso sí es lo que necesito para poder ver los datos. Y dependiendo del gráfico que ustedes elijan, ¿vale? Entonces van a ver que aquí se esconde o se muestra esos datos. Si yo cambio en este tipo, se van a dar cuenta que solamente requiere el código de venta. Y si yo cambio a este otro gráfico, entonces a ver, acá en el gráfico de barra va a necesitar que sea el código de producto. Bueno, así es como entonces se va armando esto. Que quiero que sea continuo o que quiero que sea discreto. Acá pueden cambiar otros parámetros como que quieran que se vea todo eso. Hasta acá la clase entonces, y después voy a ir entrando con más detalle para mostrar así un ejemplo ya completo de esto con esas tres tablas. Hoy la idea es mostrar simplemente cómo se levanta una sola tabla, y en otra clase mostrarle cómo se levanta con varias tablas como en la que estoy eh, levantando ahora. Entonces voy a mostrarle paso por paso cómo se hace eso. Ok, entonces hasta acá la clase, y vamos a ir viendo más cosas con el tiempo que tenemos todavía restante de las materias. Okay. Muchas gracias, entonces nos encontramos la próxima semana. Aclaración que esta semana no tenemos tareas y la otra semana volvemos a empezar con las tareas. Sobre los exámenes, ahora tengo la hoja del examen, voy a llenar y el martes entrego en secretaría para que les pase la nota, y también voy a completar la planilla de asistencia para que puedan tener su asistencia. Entonces les voy a dejar eso. Como esta semana recién tuve la hoja de las planillas para poder llenar, entonces el martes entrego en la universidad, y creo que entre el martes y miércoles ya van a tener disponibles las notas. Ok, muchas gracias entonces.